Quizás tu primer recuerdo, tu primera imagen de Carlos Saúl Menem sucede en 1983 o 1984, o cuando en definitiva llega al poder en 1989. Lo que cuenta Jorge Antonio sobre Carlos Saúl Menem. Para que tengas una idea simple y preste más atención al reportaje, Jorge Antonio ya ubica a Menem tratando de tener una cuota de poder en 1964, en una visita que le hace al general Perón en Puerta de Hierro, en las afueras de Madrid. En Puerta de Hierro recibió a Menem. Fue un día Menem a verme a mí. Había ido acá a Puerta de Hierro y no lo habían recibido y no lo querían recibir. Me vino a ver a mí. Entonces yo lo vi a Perón y le dije, mira, hay un muchachito de La Rioja, le digo yo que es un muchacho interesante, le digo, recíbalo. Al otro día lo recibí a las 5 de la tarde, estuvieron hasta las 9 de la noche conversando. Se fue Menem y se fue Perón. Al otro día Perón me dice, Jorge Antonio, dice, ese muchachito que estuvo ayer con nosotros, se va a Siria, ¿no? Le digo, sí, se va a Siria a casarse. Hágalo quedar 2 o 3 días, dice, porque me interesa muchísimo hablar con él. Ese muchacho tiene premio, me dice. Entonces lo llamé a Menem y le dije que Perón me había dicho eso, que necesitaba hablar con él un poco más. Pero Jorge, dice, con muchísimo gusto. Es un placer, imagínese, dice, lo que es esto para mí. Le mandó un chofer a buscarlo, lo llevó a Puerta de Hierro y así estuvieron 3 días seguidos reuniéndose con Perón. Se ve que tenía premio y tenía razón Perón. ¡Todos juntos! En el aeroparque Jorge Newbery de la ciudad de Buenos Aires conversamos con el gobernador de La Rioja, don Carlos Menem. Naturalmente, el país está viviendo una situación sumamente particular y nosotros queremos conocer la opinión de un gobernador peronista con una perspectiva que tal vez sea distinta a la que se vive acá en Buenos Aires, visto el conjunto de la nación desde una de sus provincias. ¿Cómo evalúa esta situación que estamos viviendo los argentinos, Menem? Casualmente, en base a esa situación que está viviendo el país, los gobernadores nuevamente nos autoconvocamos, los que representamos el país real, para venir a brindar nuestro apoyo incondicional, leal, eficaz a la señora Presidenta de la Nación, a sus ministros y principalmente, por supuesto, a respaldar el proceso de institucionalización que debemos mantener hasta sus últimas consecuencias. Pienso que hay errores que son gravísimos, ¿no es cierto? Y cuando se cometen esos tipos de errores, los responsables deben renunciar a sus cargos como una contribución a las soluciones que en este país, en este momento necesita el país. Yo hice referencia al ministro Ares. En alguna oportunidad se señaló que si había próximas elecciones en el país, usted podía ser uno de los posibles candidatos. Reitero lo que dije anteriormente, soy hombre de mi movimiento, de mi partido, y lo que disponga estas organizaciones que hacen al justicialismo, voy a asumir esa actitud. Dije anteriormente que no tengo ambiciones, la única ambición es la felicidad del pueblo, y si es necesario colaborar desde alguna función para ese menester, ahí voy a estar firme como siempre lo estuve. Yo lo que aspiro, lo que quiero, reitero, es la felicidad del pueblo y la grandeza de mi país. Y como un soldado más de esta enorme y extraordinaria causa, que es la causa justicialista, estoy dispuesto a desempeñar cualquier función. El 24 de marzo de 1976, el día del golpe de Estado, ¿a usted dónde lo detienen? En la residencia de gobernadores de La Rioja. Yo estaba ahí con mi esposa, mi ex esposa y con mis hijos. Fue la policía de la provincia, acompañado por gente del ejército, y me llevaron al Regimiento 15 de Infantería, donde yo había hecho el servicio militar. Ahí me tuvieron 3 días
y después me trasladaron aquí a Buenos Aires al barco Los 33 Orientales. Cuando llega el buque, ¿alguien le dice algo? ¿Alguien le explica que es un preso político? ¿Con quién va a convivir? No, lo único que recibí cuando iba descendiendo del avión fueron insultos de un comodoro que ya no está, que falleció. Me dijo cualquier cantidad de barbaridades, me trató muy mal. Bueno, me callé la boca, aguanté los insultos y de ahí en el barco me revisaron todo, me sacaron todo lo que ellos creían que no podía tener en mi poder y me alojaron en uno de los camarotes que hacían de celda. La convivencia era todos juntos en un lugar donde salían de los camarotes, almorzaban, cenaban y nada más que eso, o sea, estaban en un lugar todos juntos. Sí, efectivamente, y después volvíamos a nuestros camarotes, a nuestra celda. ¿Qué hacían todo el día? Leer, yo al menos leía y hacía un poco de gimnasia. ¿Y se acuerda qué leyó en esa época? ¿Estando preso? Napoleón en varias versiones, Maquiavelo, como dije anteriormente, ahí hice algunas anotaciones, después leí Platón, leí la vida de algunos faraones, la de Tutankamón, que murió a los 17 años, la de otros faraones, uno que llegó a vivir 104 años, que era Ramsés II. Ramsés II, sí. Así que yo pienso vivir los mismos años que Ramsés II. No en Egipto, sino en Argentina. Aquí en Argentina. ¿Hubo alguno que tenía un rol de liderazgo? Como eran todos pares políticos con mucha experiencia, no había diferencia. No había mayores diferencias. No había un líder. No. No había alguien que se sentaba a negociar con los militares mejores condiciones de vida, digamos. No, en absoluto. ¿Cómo era, digamos, el trato de los carceleros con ustedes? Ahí en el barco no era malo, era bueno. Teníamos que cumplir rigurosamente la reglamentación que habían puesto en vigor desde el mismo día del golpe. ¿Tenían que ponerse alguna ropa especial que les daba a las Fuerzas Armadas? No, cada uno andaba con su ropa. Con su ropa. Y esos cuentos que corrieron, de que nos cortaron el cabello, a mí las patillas, mentira. Y, digamos, el trato entre ustedes, o sea, ¿era bueno o quizás había alguna diferencia política de antes del golpe y aparecía con toda su potencia en esa No, convivencia? era muy bueno, era un trato muy bueno entre nosotros, éramos todos compañeros, no podíamos tener problemas con Lorenzo Miguel, con el doctor Jorge Tallana, el padre del actual canciller, con Norma Kennedy, que estaba ahí, Julio González, en fin, muchos compañeros que durante el gobierno de Isabel estuvimos apoyándola. De Menem, lo que puedo decir, que haber tenido que compartir el cautiverio con él en los buques y más tarde en Magdalena fue una tortura adicional psíquica a mi condición de cautivo. De torturas, sí tuvimos torturas psicológicas, como por ejemplo trabajo de inteligencia naval para interrogatorios o, en este caso, los careos que se producían, como ya dije. No recibí en mi persona ningún tipo de tortura física. A mí no me trataron mal. A mí nunca me pegaron ni me agredieron. Eso sí, era ese tono prepotente y despectivo de los militares hacia los civiles. Pero bueno, eso era tolerable. Peor era cuando escuchábamos los quejidos que venían de la centina e imaginábamos qué es lo que estaba pasando ahí abajo, ¿no? El tremendo impacto que al menos a mí me causaba los gritos cuando eran torturados algunos en las bodegas del barco. ¿En la bodega del barco había una sala de tortura? Efectivamente. Y después, ustedes habrán leído, aparecían algunos cadáveres en el río. Los que se quedaban en la tortura iban a parar al río. O sea que al principio en los 33 orientales fueron 33 y después, si alguno lamentablemente no resistía la tortura... No. Los torturados eran otros. De los 33 que integrábamos ese grupo,
ninguno fue torturado. O sea, lo que usted me quiere decir es que llevaban de otros campos de concentración al barco a torturar. Eran detenidos, no sé de dónde los llevaban. Sospechamos que abajo había cosas raras, pero en la parte de arriba no. Sí sentíamos en la bodega del buque, y eso lo recuerdo, ruidos a cadenas, de gente que supuestamente había gente encadenada. Pero eso fue una decisión de la Junta Militar al respecto, ¿no?, de clasificar los detenidos. ¿Alguna vez fue Macera al barco a hablar con ustedes? No, que yo Nunca. sepa, no. ¿Y ninguna vez fue como la segunda línea de Macera a hablar con alguno de los políticos que estaban presos? No tengo conocimiento, al menos conmigo no. Emilio Macera quería mucho más que el 33% del país que se habían dividido entre las tres Fuerzas Armadas desde el 24 de marzo de 1976. El almirante Cero, como se lo conocía, apostaba a su continuidad en el poder, pero sin generales ni brigadieres al lado. Pretendía cambiar los uniformes por el apoyo que le brindaría el peronismo luego del fracaso del gobierno de Isabelita, la derrota militar de Montoneros y la desbandada de sus dirigentes históricos. En un golpe, y sobre todo de ese tipo, ponen presos a los opositores, obviamente. Ahora, los opositores no estaban en condiciones de dirigir ninguna resistencia popular. Sin duda, en el barco se armaron alianzas, si usted quiere, entre peronistas pero peronistas, éramos todos peronistas, y militares que después se han hecho visibles, eso es real. Macera creó su partido con un diario, un periódico, y hubo muchos dirigentes peronistas que fueron delegados de ese partido y corresponsal de ese periódico de Macera en las provincias. Compañeros míos de diputación llegaron a eso. Que algunos se han arrepentido, otros no. Creo que la idea que tenía el almirante Macera en ese entonces, y eso lo he analizado a posteriori, que Macera tenía intención de formar un partido político. Y es posible que haya captado dentro del buque 33 Orientales a referentes del peronismo, ya sea sindicalistas, dirigentes políticos o jóvenes como nosotros, a los efectos de poder hacer su propio partido político. Se decía entre nosotros de que Macera había bajado ahí a hablar con sindicalistas, porque en realidad se trataba de que cada fuerza capturaba hombres del poder que se fue. Unos sindicalistas, en el caso de Macera, tomó a los sindicalistas, el ejército tomó a Isabel. Durante el gobierno de la presidenta Isabel Martínez de Perón, ya Macera era jefe de la Armada. ¿Usted tuvo alguna diferencia con él, algún tipo de contratiempo como para que lo tuvieran tan apuntado y que lo llevaran desde La Rioja a Buenos Aires para ponerlo en un barco? No, yo no tuve ningún tipo de diferencia, aún más. Yo recuerdo, era gobernador en aquella época, 5 o 10 días antes del golpe, por los problemas que había en Tucumán, que se declaró zona liberada por parte de los montoneros, de los subversivos. Isabel Perón firmó un decreto, vuelvo a reiterar, no me lo contaron, yo estaba presente, mediante el cual ordenaba a las Fuerzas Armadas, ese decreto debe estar ahí registrado, aniquilar a la subversión. Y bueno, los militares se les fue la mano, evidentemente, cumplieron con la orden de Isabel Perón, dada mediante un decreto. Y cuando iban saliendo, Macera, Agosti, Videla, yo estaba ahí, me saludaron muy amablemente, ni pensaba de que iba a ocurrir este desenlace que tantos problemas nos trae. Porque la explicación que uno recoge con el tiempo es que Macera tenía un proyecto político y que tenía secuestrado a un grupo, por ejemplo, de militantes montoneros en la ESMA para entender de política y para que les sirviera para hacer documentos políticos o analizar lo que pasaba en el mundo. Y que supuestamente tenía
a los máximos o más importantes dirigentes políticos en el barco para terminar de entender cómo funcionaba la política y tener cuadros para su proyecto político. ¿Le cierra esta explicación o es solo una lectura más de las tantas que se hicieron sobre este problema que nos trajo el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, Román? Se hicieron 1.000 conjeturas. Yo recuerdo que iban Carlitos y Zulemita, que tendrían 5 años, 6 años, y los revisaban, pero de forma total, absoluta. No había ningún tipo de contemplación. Y si nos llevaban algo, bombones, algún alimento, se los sacaban ahí en el retén donde los revisaban. ¿Nunca pensaron que los iban a matar? Se hacían simulacros de ataque al barco. Y entonces nos daban las instrucciones correspondientes para evitar cualquier tipo de daño en caso de que haya algún ataque al barco. ¿Un ataque de las organizaciones armadas? Y por supuesto, de las Fuerzas Armadas o de las organizaciones subversivas. ¿Y qué les decían? ¿Tírense cuerpo a tierra? Y nos daban las instrucciones. ¿Qué era lo que teníamos que hacer? Cuerpo a tierra, abajo de la litera, en fin, apagar todas las luces. Lo que se hace normalmente en caso de una guerra. Durante el período que funcionó como cárcel VIP, en el buque se habían sellado algunas amistades que se mantuvieron a flote más tiempo que la embarcación. Varios de los detenidos durante esos meses de 1976 en el 33 Orientales fueron funcionarios en el gobierno de Carlos Menem. El 33 Orientales también creó una especie de camaradería. Uno cuando está preso en la desgracia se hace más amigo en todo caso. Y ahí nos fuimos conociendo entre nosotros y no me extraña que por eso Menem después nombró a muchos de ellos funcionarios. Por ejemplo, Tayana. Ni Menem ni yo lo conocíamos a Tayana. Yo lo conocí ahí en el barco y calibré su humanidad extraordinaria en el barco, y Menem igual. Los funcionarios que habían sufrido cárcel, prisión y desaparición, era el solo hecho de que Menem dictara un indulto como el que dictó, que era un agravio, donde debe haberse retirado del gobierno. Yo no me retiré porque era un hombre de carrera, era mi oficio desde los 24 años. Nosotros hemos tenido, por ejemplo, pese a las diferencias políticas, reencuentros de este tipo que siempre han sido válidos. Yo recuerdo que una vez Menem, siendo presidente, entregó una medalla a todos los del barco. Que nos reunimos a cenar. La tengo yo. Claro, sí, nos cenamos en Olivos. Y hubo un reencuentro como, claro, estábamos en distintas vertientes, obvias, todo en aquel momento. Pero lo del barco nos unía en otra instancia. ¿Cuánto puso Colón para llegar a América? 3 meses. Nosotros estuvimos 7 meses en ese barco. Todos los que estuvieron detenidos en el 33 Orientales, todos sobrevivieron. Y la mayoría de ellos, años más tarde, tuvieron lugares importantes en el poder. Por ejemplo, Carlos Menem fue presidente, Cafiero fue senador, Lorenzo Miguel mantuvo su poder hasta la muerte en la Unión Obrera Metalúrgica. Ahí encontrás una suerte de mirada política de Macera respecto a cómo utilizar a los montoneros y cómo utilizar a lo que uno puede caracterizar como la clase política tradicional. Esa es la primera conclusión. Y la segunda, que de alguna manera está vinculada a la primera, es que en definitiva aquellos que no hizo desaparecer, aquellos que no torturó, aquellos a los que solo uno puede decir que dañó psicológicamente porque los tuvo detenidos durante 7, 8 meses aquí en el apostadero naval, en definitiva ellos beneficiaron a Macera. Y aquel que mayormente lo benefició a Macera fue Carlos Saúl Menem. En un momento yo le pregunto, fuera de la entrevista a Menem, si Menem en definitiva le paga a Macera con el indulto el hecho de haber sobrevivido a la experiencia del buque 33 Orientales, y el expresidente me miró a los ojos y me dijo que no, que él creía en ese momento en la pacificación y por eso le indulta a Macera, a Videla y a Agosti y a otros tantos asesinos más.
ante nosotros el gobernador de La Rioja, Argentina, don Carlos Saúl Menem, que ha venido a visitar la comunidad autónoma de La Rioja. ¿Cuál es el motivo de su visita? Retribuir una visita que nos hiciera ya el presidente de la comunidad autónoma a nuestra provincia y además llegar a una serie de acuerdos y de entendimientos sobre un intercambio necesario en el campo de la cultura y en el campo del desarrollo económico e industrial entre las dos provincias. ¿Cuáles son los acuerdos más importantes a los que usted quiere llegar con empresarios, con las autoridades de La Rioja española? Fundamentalmente intercambio de tecnología y especialmente en un área fundamental para nuestra Rioja, que es el área vitivinícola. Tenemos una producción similar de uvas de muy buena calidad, pero los vinos evidentemente tienen una calidad muy superior aquí, producto de la tecnología de avanzada que están utilizando. Y queremos que esa tecnología se incorpore a nuestra producción. Pero además necesitamos la radicación de capitales de industrias en nuestra provincia. El campo es propicio, tenemos una serie de leyes que eximen en el aspecto impositivo a quienes se radican en nuestra zona, de tal forma que los costos se abaratan más o menos en un 30%. Nuestra provincia tiene un territorio de 106.000 kilómetros cuadrados, 180.000 habitantes. Hay buenas perspectivas de erradicación de comunidades de otros países. Hay interés de chinos, de coreanos, de japoneses, pero queremos empezar fundamentalmente por quienes son nuestros similares, por quienes constituyen nuestra raza, que son los españoles y especialmente gente de esta Rioja. ¿Qué impresión se está llevando usted de La Rioja española? Excelente. Las coincidencias y las similitudes son muchas, pero fundamentalmente en cuanto al ser riojano, a la persona riojana aquí es muy similar a la nuestra. Es una persona sencilla, es una persona cargada de afecto y ese afecto ya lo estamos recibiendo en este momento. Entonces, la impresión es realmente gratísima. Cambiando un poco de tema, ¿cuál es su impresión de la vida actual de Argentina una vez superada la dictadura? Bueno, es excelente. Es muy difícil vivir bajo un régimen autoritario, bajo un régimen dictatorial, bajo la persecución permanente, las cárceles pobladas de argentinos y de no argentinos, porque fueron muchos también los que sin ser argentinos han sido receptores de esta siniestra represión que se desencadenó a partir del 24 de marzo de 1976. Hemos vuelto a la libertad, hemos vuelto a la democracia, nos costó mucho, mucha sangre, mucho luto, mucho llanto, cerca de 30.000 desaparecidos, y entonces estamos dispuestos a defender esto hasta las últimas consecuencias. Yo creo que el pueblo argentino ha comprendido definitivamente que a nada conducen los golpes militares, sino a la destrucción, como nos ha ocurrido, de un país tan próspero y tan rico como es la República Argentina. Los últimos comicios celebrados en Argentina, tanto en su partido como a nivel general, le han dado a usted un amplio apoyo de los votos. Esto dicen por ahí que es signo de que usted puede ser el candidato justicialista a las próximas elecciones argentinas. Sí, es lo que se dice, por lo menos en mis recorridas permanentes por todo el ámbito de mi patria. Lo hago en forma constante, difundiendo el ideario nacional. Tengo así el consenso de muchos sectores de la comunidad para proyectarme a eso, que constituye un honor ser candidato a presidente en mi país. El hecho de que usted haya erradicado parte o casi todo el paro y haya logrado otras cosas sociales, otros bienes sociales para La Rioja Argentina, hacen que tenga un amplio apoyo favorable del resto del país de cara a esta posible candidatura. ¿Esto podría suponerle a usted la presidencia? Sí, sí puede ser, es una posibilidad. La política es el arte de lo posible y entonces es muy posible que se pueda dar esta circunstancia. De todas formas, lo que me interesa como riojano y como argentino es seguir trabajando por mi patria y seguir trabajando por mi pueblo, procurando por todos los medios de reimplantar una justicia social que tuvo plena vigencia en las épocas de los gobiernos peronistas y en realidad realizar lo fundamental de nuestra ideología, la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de nuestra patria.
Muchas gracias y que tenga una buena estancia en La Rioja española. Muchísimas gracias. Se realizó el acto en el estadio de River Plate, durante el cual habló el precandidato presidencial justicialista Carlos Saúl Menem. Previo a su discurso, nuestro compañero de tareas Rodolfo Pousat dialogó de esta forma con el doctor Menem. ¿Qué va a ocurrir con la propuesta suya ante el Fondo Monetario Internacional? Y el Fondo Monetario Internacional tendrá que respetar lo que decida el pueblo a través de sus representantes. Después del 9 de julio, ¿qué es lo que puede llegar a ocurrir dentro del movimiento justicialista? Va a seguir lo mismo, más unido que nunca y preparándonos ya a partir del año que viene, enero, febrero, para las elecciones de 1989. Escúchenme bien lo que les vengo a decir y a pedir. No venimos a mendigar un apoyo, porque esta cuestión de los apoyos yo lo conozco muy bien. Termina el proceso electoral y si te he visto no me acuerdo. Aquí le venimos a pedir a todos ustedes que se integren a este proyecto de liberación nacional, que va hacia la grandeza de la patria y hacia la felicidad del pueblo argentino. No sabemos bien cómo decirle, si decirle pues doctor, vicepresidente, gobernador. Carlos, mi nombre es Carlos. Lo otro es accidental. Los otros son cargos, ¿no? Pero de esos tres cargos, tres ostentan en la actualidad. Más que cargos, es usted doctor en jurisprudencia, es usted gobernador de La Rioja, es usted vicepresidente del Partido Justicialista. ¿Y se siente también ya presidente en lo secreto de su corazón? Bueno, por ahora candidato con muchas posibilidades. ¿Qué hace falta agregarle hoy? ¿Y qué tiene el doctor Menem, en todo caso, para agregarle hoy a la Argentina tan necesitada? Bueno, yo creo que hace falta mucho amor, honestidad y capacidad, talento, pero además de la pasión, que tiene que pasar por el amor, por la honestidad, por la capacidad y el talento, algo que es necesario en todos los órdenes de la vida. Yo veo mucha gente joven aquí. La dosis de audacia necesaria para encarar los problemas más difíciles que le puede plantear la vida en determinado momento. ¿Va a estar usted presente en el acto organizado por la CGT para el próximo 9? Sí. ¿Está confirmada su presencia? Sí, está mi presencia está confirmada. Esto lo he decidido, siempre estuve, y estuve en momentos muy duros, muy difíciles, cuando la CGT decidió salir a la calle para enfrentar a la dictadura. Yo estuve en primera línea y siempre que fue necesario este tipo de movimientos de protestas para ver si hay alguna propuesta como contrapartida, siempre me han tenido como un actor, no diré principal, pero estuve en la primera línea de batalla. Se lo preguntaba. El día de mañana, si usted es presidente y tiene una medida de fuerza, ¿iría también? Hay que respetar la ley. Iría, no, si soy presidente no voy a ir a participar de un acto de esa naturaleza. Pero yo he aprendido en la vida, y esto va dirigido para todo el mundo y especialmente para los políticos y los que dirigen algo, sea el municipio, o la provincia o el país, para ser libres hay que ser esclavo de la ley. Y creo que respetar la Constitución, siendo esclavo de la Constitución, vamos a ser todos los días un poco más libres en la República Argentina. Carlos, para no generalizar mucho con respecto a este tema de los temores y puntualizarlo, yo he leído en prensa extranjera y en alguna nacional que la reprodujo algunos puntos concretos
que en los Estados Unidos, por ejemplo, se tendrían como prevención con respecto a su candidatura y a su eventual triunfo. No sé, podríamos hablar de la posibilidad de una inquietud castrense, de la posibilidad de que hubiese dentro del movimiento que usted de algún modo acaudilla bolsones de racismo, de antisemitismo más específicamente. No, pero esto es una vamos por partes, vamos por partes. Y por otro lado, algo así como una vinculación suya con elementos poco racionales y más bien mágicos de convocatoria. ¿Qué me dice cada uno de esos puntos? Bueno, que esto es producto de esa campaña a la cual ya hice referencia y que se va a ir incrementando. ¿Se va a ir incrementando? Sí, no tengan la menor duda. ¿Usted cree que se trata de una campaña orquestada? ¿Sí? La campaña orquestada y orquestada, ¿sí? Totalmente orquestada y feroz además. Y si hay una campaña, tal cual usted la dice, esto el día de mañana, usted como presidente de la Argentina, no puede perjudicar a usted, presidente, y a la Argentina, porque es gente con la cual usted va a tener que seguir hablando, la Argentina tiene que seguir negociando, ¿o no? Vamos a seguir dialogando con todo el mundo, pero yo quiero advertirle a todo el mundo también de que se acabaron con nuestro gobierno, si llegamos en 1989, y yo creo que vamos a llegar, se acabaron las fronteras ideológicas en la República Argentina. Todo aquello que signifique proteger, defender y acrecentar el interés o los intereses de la República Argentina van a ser bienvenidos para el futuro gobierno constitucional. Es decir, si nos conviene más negociar con Estados Unidos, lo vamos a hacer, pero si nos conviene en lo que hace a nuestros intereses con Rusia o con la Unión Soviética, también vamos a llevar a cabo tareas que de una vez por todas reivindique el concepto de soberanía política, la autodeterminación de los pueblos y la no injerencia de un Estado en los asuntos internos de otro Estado. Si usted tuviera que examinarse muy despojadamente, usted como candidato en su propia burbuja, como persona, como imagen, ¿qué cree que es lo que tiene a favor y lo que tiene en contra para acceder a la presidencia de la Nación? Y yo diría que es mi capacidad de trabajo. Y bueno, no sé, queda feo, mi honestidad. Apúntese algo en contra, porque lo que se olvidó de decir Pascal es que para los demás resulta muy interesante. Y en contra, eso le dejo a la gente, que opine qué puedo tener en contra. No sé qué es malo en un político. Mentir es malo, pero no miento, honestamente no miento. Prometer cosas y no cumplir, tampoco. En fin, yo le dejo al pueblo que diga qué es lo que tengo de malo. ¿Sobre qué ítems básicos se cambiaría la filosofía y la actitud y la estrategia y la política económica según su proyecto, gobernador Menem? Fundamentalmente entraríamos en una política económica de corte netamente social. Terminar con esta política monetarista y fiscalista para entrar en el ámbito de la producción. Poner todos los capitales al servicio de la economía, los capitales disponibles, a los efectos de incrementar la producción, hacer una verdadera revolución en el campo de la producción y en la industria. Ya Belgrano decía que el alma de las naciones era el comercio, y yo digo ahora que el alma de las naciones es la producción y la industria. Y en esto los argentinos estamos totalmente estancados. Operación Mellizas fue el secuestro que llevaron adelante los montoneros
en el año 1974 de dos hermanos, de Jorge y Juan Born, en un momento en el cual Bunge y Born eran no solo grandes exportadores de cereales, sino que dueños de las grandes industrias de la Argentina. Secuestro récord en la historia del mundo. Nunca una organización guerrillera cobró lo que cobró Montoneros por liberar a los hermanos Born. 60 millones de dólares, que si los actualizamos por la inflación de los Estados Unidos, equivalen a 260 millones de dólares de hoy. Ese dinero, con un Firmenich muy joven, llega a manos de los Montoneros en el año 1975. Y con esa plata, después del golpe, se van los Montoneros primero a México, después la cúpula queda en Cuba, y empieza lo que para mí es también uno de los grandes misterios hasta aquí de la política argentina, que tenía que ver con la plata de los Montoneros. ¿Qué fue del botín de los Born? ¿A dónde fue a parar? Es una historia impresionante porque si uno tira esa cuerda llega hasta el día de hoy, con ramificaciones increíbles, incluso una sociedad que en un momento hace Jorge Born con Rodolfo Galimberti, secretario militar de los Montoneros, de la columna norte que lo tuvo secuestrado, y después ya en tiempos de Carlos Menem, su aliado para tratar de recuperar parte del botín. Hubo un dinero en Cuba. Con ese dinero, además, después hubo un aporte de los Montoneros a la campaña de Carlos Menem. Carlos Menem le dio el indulto a Firmenich. Escuchemos este primer tramo del testimonio exclusivo de Jorge Born, que habla por primera vez frente a las cámaras de televisión de los 9 meses y del rescate récord de la historia del mundo todavía. Bunge y Born en ese momento era la compañía. Sí, era la más odiada del planeta porque éramos multinacionales, nacionales, los nacionales multinacionales, pero éramos muy odiados. Y ahí le anuncian que está en manos de Montoneros. Y ahí me anuncian que no dijeron la palabra Montoneros, pero que estaban en la lucha para librar al pueblo de no sé qué, de librar al pueblo de la tiranía o una cuestión de esas. Vamos a escuchar una historia increíble en la cual el propio Born relata cómo él termina recuperando 16 millones de dólares, pero no legalmente. Lo que ocurrió fue que con Firmenich preso, los Greiber, los herederos de los Greiber, Lidia Papaleo y los Greiber, venían cobrando una indemnización. Gracias a las gestiones de Galimberti, con la complicidad del gobierno de Menem, de algunos funcionarios, con un dinero que, ya lo van a escuchar a Born, el propio Menem, él sospecha que se queda con parte de esa plata, y después de este gran arreglo, Born termina recuperando algo, no toda, algo del botín de esos 60 millones de dólares que le había entregado su padre a los Montoneros, en entregas que se hicieron aquí en la Argentina y, como decía el propio Born, la última entrega, una entrega cinematográfica con valijas que pasan de mano en un estacionamiento de un hotel de lujo en Suiza, donde el propio Greiber acude a buscar la plata para darle un destino. Originalmente va hasta los Estados Unidos y al poco tiempo él muere en un accidente muy misterioso. Acá hay un tipo que me gustaría que lo veas, que era el Tata Joffre, que en ese momento lo pusieron de capo de la CIDE era. Y entonces le digo, bueno, entonces armamos una reunión con el Tata Joffre y me dice el Tata, me dice, mira, lo que quiere Menem es que lo conozcas o tengas que ver algo con el asunto del dinero que le sacaron a ustedes y que esto que lo otro. Ah, fantástico, le digo, venga. Y entonces apareció, y me dicen, bueno, yo te voy a traer un tipo y vos te entendés con él y yo me voy, porque, bueno, y me lo trajo a Galimberti. Rodolfo. Ah, le digo, bueno, macanudo, qué sé yo, y entonces me dice, mire, usted se va a sorprender, pero yo vengo para una cosa, sobre todo. ¿Para qué? Le digo, para pedirle perdón. ¿Cómo? Le digo. Y sí, para pedirle perdón, porque, mire, usted habrá oído que hay muchos, que ahora que hay que perdonar y que esto que lo otro, pero yo sinceramente le digo que estoy acá para pedirle perdón por la barbaridad que hemos hecho con usted, con su familia, con su hermano, con sus amigos, con su amigo, con todo eso. Y le digo, y además me dice, yo me quiero poner a disposición suya para trabajar con usted, para hacer lo que usted quiera que yo haga. Y yo le dije, mira, muchas gracias, le agradezco. Yo, la verdad que no tengo
qué ofrecerle de trabajo, pero sí voy a hacerle un pleito al señor Firmenich y compañía, los montoneros, para recuperar algo de la barbaridad de dinero que me sacaron. Si usted me quiere ayudar en eso, yo encantado. A sus órdenes, me dice. Estaban todos todavía con causas abiertas y Firmenich encarcelado. Galimberti vino así subrepticiamente. Estaba ahí, pero totalmente, si lo agarraban, se iba en cana seguro. Sí, pero el gobierno sabía si lo había mandado el gobierno. Claro, por eso. Esas son palabras de... Pero bueno, la cuestión es que el tipo, pero legalmente no podía estar en el país. Fantástico, tengo este juicio contra ellos. Usted, ayúdeme. Bueno, y ahí me ayudó. ¿Y me ayudó cómo? Cualquier cantidad me ayudó. ¿Cómo? Trajo gente que declaró en favor de las macanas que habían hecho ellos. Trajo maneras de recuperar una parte del dinero. Y trajo una cantidad de cosas, por supuesto que eran aportes al juicio, no era que eso estaba hecho, pero sí era tan evidente lo que el tipo traía que ayudó muchísimo a que finalmente el juicio lo ganáramos o lo ganáramos. Nunca se ganaba bien del todo y nunca se ganaba mal del todo. Pero eso lo que hicieron fue, digamos, parte de la plata se la había llevado Greiber. Alfonsín había indemnizado a los Greiber. Entonces lo que proponían ellos era reclamar que parte del dinero de los Greiber era nuestro. Era ustedes. Claro. Y eso es lo que arma Galimberti, digamos. Eso es lo que arma Galimberti, porque a Greiber le habían dado no sé qué porción de plata, creo que 16 millones. 15 millones, 16 millones, bueno, que era la plata que los montoneros le habían dado a Greiber. Como consecuencia de que, como yo les había dicho a ellos, ustedes no van a saber qué hacer con el dinero una vez que lo tengan, porque no se lo pueden dar a nadie, no lo pueden meter en un banco, no van a hacer nada. Apareció este señor Greiber, que era una especie de banquero de no sé dónde, pero bueno, era banquero al fin, y los convenció a estos tipos. Yo no sé si ya trabajaba antes con ellos o no, eso no conozco bien los antecedentes, pero que la cuestión es que le entregaron esa plata a Greiber. Greiber se murió en un accidente. Yo no sé cuánto desapareció en ese accidente o cuánto se salvó o no sé qué, pero el hecho era que Galimberti fue muy positivo en tratar de conseguir ese dinero de vuelta. Y bueno, lo de Greiber, la parte que se había quedado Greiber. Sí, porque la otra parte... La de Cuba y todo eso se perdió. Lo de Cuba se perdió. Finalmente, ¿cómo recupera plata? Recuperó plata porque Galimberti me trajo, después del juicio, porque se acabara todo, me trajo, yo no me acuerdo si era 10 o 7 millones, una cosa así, de los cuales hubo que repartir, por supuesto, a varios. ¿En efectivo? En efectivo. ¿Con algún papel de por medio? ¿De dónde salió la plata? Mire, yo lo único que tenía que hacer es no preguntar. Y yo, si me venía para mí, no iba a preguntar. Yo lo que sé es que por el lado mío, una parte se fue al Estado, al gobierno, el gobierno de Menem, porque el gobierno de Menem había ayudado mucho en que todo este proceso se llevara a buen término. ¿Alguien se quedó con una comisión? Claro. ¿Y Galimberti entonces fue el encargado de devolverle la plata? Sí. ¿Firmó algo? No, ¿qué firma? No. Mira, ahí no existía ni la firma ni nada, ahí era todo así. ¿Y usted le dio plata a Galimberti? Yo a Galimberti después le pagué un servicio, pero tampoco no era oficial y tampoco no era cuestión de que le iba a pedir un recibo. No, claro. Le pedí porque el tipo me había ayudado, como me ayudaron algunos otros también, pero eso quedó todo en el secreto porque era toda plata mala vida, si te quiere, mala vida o mal recibida. Usted decía que le gustaba mucho la guita a Menem. A Menem me encantaba la guita. El tipo me dice, mira, acá si no tenés guita, no llegas nunca. Y acá la política es tener plata. Y tener plata, preguntarle a cualquiera que entienda algo de política, te va a decir lo mismo. Después con el tiempo me di cuenta que sí era así, ¿no? Pero bueno, a mí esas cosas me chocaban, porque yo era un poco puritano todavía en eso. ¿Recibió la plata? ¿Recibió sí la plata esa que le trajo Galimberti? Sí, la de Galimberti sí, porque era plata mía. Pero la plata de Menem era plata del Estado, ¿no? Entonces, bueno, era otra cosa. ¿Ahí se quedó algo Menem en el camino? Yo creo que sí, pero no sé, eso no lo puedo asegurar ni lo puedo negar.
Hay un momento donde Born cuenta que él le pide a María Julia Alzogaray, que es su amiga de la infancia, que cuando viaja como funcionaria a Cuba, le pregunte a Fidel Castro por la plata. Y Fidel Castro le dice que eso es un invento, que esa plata nunca llegó a Cuba. Pero con esa plata estuvieron financiando las contraofensivas, el exilio de los montoneros, la plata que pusieron en la campaña de Menem, hasta que finalmente los protagonistas que entrevisté para el libro, para Born, me cuentan que a falta de acuerdo de la cúpula montonera, hubo un momento en que esa cuenta se cierra. Y Galimberti, de alguna manera, se cobró su venganza porque nunca lo habían dejado acceder a ese botín que manejaban solamente entre tres. Y se cobra su venganza también, él que lo había secuestrado y que había cobrado el botín y que no había podido tener acceso, logra finalmente cobrar una comisión por hacer un acuerdo extrajudicial, con mucha coima de por medio, en el cual él es el facilitador de que algo de esa plata vuelva a Jorge Born. Hago un homenaje a una persona que conocí, a Rodolfo Galimberti, que fue amigo mío, de andar en moto, y que me enseñó mucho, me contó mucha historia, que después se me hacía incomprensible el relato de algunos que decían haber estado cuando este había estado de verdad y no los había visto, ¿no? Se ha mentido mucho en los últimos años. Absolutamente, se mintió mucho. Y Galimba era una suerte de albacea testimonial de lo que había ocurrido entre los 60 y los 70 en Argentina. Porque además no tenía ni aspiraciones políticas, ni ganas de contrabarse con nadie, entonces él hacía el relato. Vos sabés que cuando Menem empezó ya a definir los indultos, yo le dije, mira, voy a hacer algo para ir creando un clima. Y logré juntarlo a Jorge Born con Galimberti en el Hotel Lancaster. Ahí fue Nino y Peter, que eran mis jefes de custodia, y tomaron... ¿El hotel? No el hotel, privado. pero sí había un salón muy importante. Y ahí los junté a los dos. Porque le dije a Galimba, a quien había conocido unos días antes, si él estaba en condiciones de sentarse con Jorge Born. También le pregunté a Jorge Born. Así que lo primero que hizo Galimba fue decirle, Jorge, te devuelvo el reloj que te saqué cuando estabas preso. Y te pido perdón. Y Jorge dijo, sí, está bien. Después se conversó un rato más y lo que yo no sabía es que después se iban a convertir en socios. Claro. Se habló mucho de... O de que Jorge se iba a convertir en socio de Galimberti. Esa plata después la fue a buscar Galimberti, puede ser que los montoneros la hayan ido a buscar a Cuba y no se la dieron. Te digo las versiones de la calle. A Galimberti lo único que le interesaba, hermano, no te equivoques. Era la guita. La guita. No había otra cosa que la guita. Vivía como un sibarita, sí. La guita de los montoneros. Sí, lo que eso quedaba. Pero yo que no entiendo cómo se mezcla la derecha con la izquierda en ese licuado. En Montoneros. Porque aparece el Opus Dei con la izquierda que era agnóstica, cuando se juntaron todos, el cotorro, ¿no? Eso es lo que nunca entendí. No me lo puedo explicar nadie. Mirá que yo estaba comiendo con Montonero, un pibe de leer, pesado. Es más, en clubes de tiro, que iban a entrenar con las dos manos, con la ametralladora, porque viste que tenían una mística los chicos, que seguían en revoluciones. Galimba andaba con el chaleco antibalas, las dos pistolas, los custodios. ¿Era necesario? No. Y al mismo tiempo tenía reuniones con empresarios. Claro. Y salía con no sé quién. A mí me hacía reír mucho porque era como James Bond. Viste que James Bond llega... ¿Quién tenía ese sueño? Pero viste que James Bond llega a un lugar y todo el mundo dice, llegó James Bond. Y dice, puta, si es agente secreto. Todos dicen, llegó James Bond. Y el gordo era Galimberti. Era un... Se ve internado en el Líbano. Claro, ahí está en el Líbano. El problema con Galimba, ¿sabes cuál es, Babi? El problema con Galimba es que él trabajó en un servicio de inteligencia extranjero. Entonces, viste, yo tengo mis reparos. Es decir, volvamos de nuevo. ¿Servicio de inteligencia de dónde? De Francia. Claro. También Rodolfo Galimberti, dirigente de la Juventud Peronista, se encuentra en Madrid. Obviamente, Galimberti, usted habrá conversado con Perón. Sí, por supuesto. Mantuve una larga entrevista en compañía del doctor Cámpora y del compañero Valmerina a las pocas horas de haber llegado, y después he mantenido algunas conversaciones
por separado con el señor Perón y pienso continuarlos en la mañana de mañana, es decir, el sábado de la mañana. ¿Cuáles son los temas que se tocan en estas reuniones? Le podría decir lo que se han tratado hasta ahora, el problema de la Argentina, el problema político en general del país, la situación de nuestro movimiento, la adecuación de las estructuras del movimiento para contribuir a crear las condiciones necesarias para el regreso del general, y en lo que hace a mi función específica, al proceso de reorganización y unidad de Juventud Peronista. Lo recibo siempre a Galimberti y muchas veces. Era muy respetuoso Galimberti, cumplió misiones espectaculares, algunas peligrosas. No solo Galimberti, muchos de los montoneros estuvieron con Perón, muchísimos. A principios de diciembre tiene lugar el tercer levantamiento militar desde el retorno de la democracia. Al mando de Mohamed Ali Zeineldin, los carapintadas ponen otra vez en jaque al país. Exigen el cese de las supuestas persecuciones de las que son víctimas. La democracia sobrevive, pero las cosas no pueden seguir así. Algo tiene que cambiar. ¿Pero qué cambio es el que se avecina? El señor presidente se puso muy cabrero porque Carlitos Menem está siempre primero. Menem presidente. Vuelve la alegría. Dentro de 60 horas, vamos a dejar atrás 60 años. Gracias a los 30 millones de argentinos que apostaron a la democracia como forma de vida. Gracias también a esa democracia. Votemos con la cabeza. Pongámonos el futuro en el bolsillo. Ahora le toca a la economía. Ahora le toca a Angelos. El contexto de hiperinflación y recesión económica hace difícil creerle al candidato del oficialismo, Eduardo Angelos. La situación requiere un cambio profundo. De todos los candidatos, Carlos Menem parece encarnar el interés popular mejor que nadie. Sus promesas de salariazo y revolución productiva hacen suponer que un regreso al estado de bienestar peronista es posible. Por los niños pobres que tienen hambre. Por los niños ricos que tienen tristeza. Por la tierra. Por la vida. Por amor. Por Argentina. ...40 días han pasado desde el levantamiento carapintada de Villa Martelli. El 23 de enero de 1989... la radio y la televisión anuncian desde muy temprano que el regimiento número 3 de la Tablada ha sido ocupado por un grupo comando. Todo indica una nueva intentona militar. Pocas horas después, se sabe que no se trata de militares rebeldes, sino de civiles, de una fracción del movimiento Todos por la Patria, bajo la dirección de Enrique Gorriarán Merlo. El MTP es un partido nuevo que reúne a ex integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo, a militantes de organismos de derechos humanos y de la izquierda universitaria. Nunca se ha manifestado a favor de la lucha armada. Ese 23 de enero, 40 militantes del MTP irrumpen violentamente en el regimiento con un camión, autos robados y armas. Durante unas horas, logran tener el control del cuartel. Mientras tanto, afuera, compañeros suyos reparten volantes en las calles, anuncian que ha habido un levantamiento militar y llaman al pueblo a resistir para defender la democracia. Las fuerzas del orden se disputan la reducción de los rebeldes. Si me permiten una opinión, no sé por qué están rompiendo así ese regimiento. Nosotros podríamos sacarlos de allí en 2 horas con gases lacrimógenos.
pero prevalece la voluntad de los militares. El mando recae en el inspector general del ejército, Alfredo Arrillaga. Partícipe de los crímenes de la dictadura, se encuentra libre gracias a las leyes de obediencia debida y punto final. En poco tiempo, más de 3.000 militares y policías rodean el regimiento tomado por 40 personas. No hay negociación. El ejército irrumpe con tanques de guerra, bombardea e incendia los edificios, incluso con soldados adentro. Lo que muestran las imágenes de TV es un espectáculo pavoroso. A eso de las 5 de la tarde todavía no se habían clarificado los hechos, pero ya en este momento estoy en condiciones de afirmar, de acuerdo a versiones que me han llegado de sectores que me merecen la más absoluta de la fe, se trataría de sectores de la izquierda, de la ultraizquierda, más precisamente del ERP, integrantes, pero esto lo tomo con pinzas, de quienes entablaron una querella en mi contra, una denuncia, este movimiento de Todos por la Patria, que son de izquierda, pero que estarían complicados en esta maniobra. Menos, estos salvajes individuos son capaces de cualquier cosa, la misma actitud y la misma forma de orar han matado a sangre fría a muchos soldados valerosos, jóvenes soldados. Inclusive fue víctima de este asalto el subjefe del regimiento 3 de la Tablada, así que están jugados, han ido a morir o a matar. Yo espero que pronto se sofoque esta situación, se la neutralice, se la anule y que desde hoy en más terminemos por entender que no hay posibilidad de una paz duradera en la República Argentina si es que no entramos a respetar, más allá de los hombres, a las instituciones. Comisario, ¿me puede dar un informe de la situación? No tenemos ningún panorama. ¿No dijo el apellido? No. ¿Quién es únicamente policía de la provincia en este lugar? Policía de la provincia, sí. ¿Policía de capital no llega hasta aquí? No llega hasta acá. ¿Pidieron refuerzos de algún otro tipo? No, únicamente helicópteros de la Policía Federal. ¿Cuántos efectivos hay? No hay declaraciones, estamos trabajando. El bombardeo dura 30 horas. El 24 de enero, Alfonsín recorre la Tablada, rodeado de carapintadas que lo protegen de posibles francotiradores. No hay cifras oficiales, pero se habla de 39 muertos, 28 del MTP, 8 militares y 3 policías. Por un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, se sabrá que los militares utilizaron bombas de fósforo, prohibidas incluso en la guerra por la Convención de Ginebra, que remataron a los heridos, torturaron y fusilaron a 4 militantes rendidos. Hay denuncias por 6 desaparecidos. Los restos de 4 de ellos aparecerán más tarde en una fosa común en un cementerio de Buenos Aires. Van a ser casi 12 años que venimos a esta plaza. Y más de 7 que casi todos los jueves hacemos uso de la palabra. Pero no se imaginan qué difícil es hoy para mí decirles qué pensamos las madres de esto que está pasando. Nosotros creemos que lo que pasó, más vale, estamos seguras que lo que pasó le sirve al gobierno y a los militares. Entonces nos tenemos que preguntar quién lo hizo, por qué y para qué. Que nos quieren cambiar el eje. Que los asesinos de ayer, los violadores de hoy, los torturadores de siempre, tienen que pasar a ser héroes ahora. Y nosotros no los vamos a considerar jamás héroes, porque
Recién, en el año 2009, la justicia argentina declarará crímenes de lesa humanidad a los cometidos durante la recuperación de la tablada y el general Arrillaga será procesado. Nunca se supo cuáles fueron las intenciones del movimiento Todos por la Patria al tomar la tablada. Sus integrantes dijeron que tenían información de que habría un golpe militar. Una versión involucra incluso al ministro del Interior, Enrique Cotino Siglia, como la fuente de una falsa información que la dirigencia del MTP habría tomado por cierta. Mi coronel, ¿qué es para usted Malvinas? Mire, Malvinas es la causa nacional. Malvinas es un objetivo nacional. Malvinas es la identidad nacional. Junio-julio del año 88, en una oportunidad que yo viajo para Nicaragua y para Cuba, paso por Panamá, me cuentan de que Seineldin estaba ahí, que estaba recibiendo a voceros de Menem y hacemos reuniones con distintos sectores del peronismo y del gobierno. Con los sectores del gobierno nos reunimos fundamentalmente con Nosiglia, que era ministro del Interior, y con Gil Lavedra, que era viceministro del Interior. La respuesta de Nosiglia, con quien tuvimos varias reuniones, era de que ellos veían que era probable y más que probable que sucedieran nuevos levantamientos militares, pero que no sabían bien cómo actuar. La política alfonsina estábamos en contra, pero lo que verdaderamente nos preocupó es la actitud del menemismo, porque eso tendía a restablecer la unidad cívico-militar que fue el sustento de todos los golpes en la Argentina desde 1930 hasta el día de la fecha. Entonces ahí fue cuando empezamos a pensar en serio en la posibilidad de resistir a una intentona de ese carácter. Lo que se cuestiona de la tablada es primero si había golpe o no había golpe y segundo si actuamos correctamente o no actuamos correctamente. Con respecto a si había golpe o no había golpe, nosotros no aceptamos ninguna discusión porque lo evidencia no lo que decimos nosotros, sino toda la información que ha salido a la luz pública en los tiempos posteriores, ¿no? Con respecto a lo otro, ya te digo, nosotros estamos en un momento muy cercano en términos históricos a los sucesos de un hecho tan doloroso y es probable que no haya sido la manera más apropiada de resistir al golpe. Hasta ahora tampoco nadie me dijo cómo hubiera hecho él, ¿no? Sino que es solo la parte crítica. Y la parte crítica lamentablemente está basada en la gran cantidad de bajas, pero nadie analiza por qué murieron tantos compañeros. De los 4 íconos del terrorismo de Estado, en la tablada se cometieron 3, que fue el asesinato de prisioneros, la tortura generalizada y la desaparición de personas. Y el único que no se cometió es el robo de niños porque no teníamos ninguna compañera embarazada probablemente. Termina Alfonsín, ya habiendo cumplido con la destrucción de las Fuerzas Armadas, y viene Menem. Menem no sabía bien de este problema, entonces me convoca para armar un proyecto nacional. Yo no quiero utilizar políticamente este tema. Vamos a convocar después del 14 de abril a todos los excombatientes, soldados, suboficiales y oficiales, para rendirle un homenaje a los que cayeron y para el reconocimiento a los que todavía viven. Me visita un hombre de la CIDE, que no recuerdo el nombre, y me informa. Yo ya había hecho todo el acuerdo con Menem, de cómo iba a ser, ya estábamos disfrutando de los acuerdos y de del nuevo gobierno que íbamos a tener. Me dice, mire, dentro de 48 horas va a ocurrir un hecho que va a tirar por tierra con todo lo que usted ha hecho en estos últimos tiempos para arreglar la defensa y la seguridad del país. Yo lo descarté totalmente y le dije que lo descartara, que ya estaba arreglado, que el doctor Menem iba a cumplir, que había un documento firmado por medio, etcétera, etcétera. Bueno, el lunes, estaba preso en ese momento, me habían llevado al consultorio odontológico y me entero de la operación tablada. Me quería morir. Con 48 horas me la vinieron a informar.
Hay tres hipótesis que te voy a sintetizar. Sí. Ellos cuando hacen el ataque, que lo hacen con 46 subversivos que ingresan en el cuartel, dicen que es para evitar un golpe de Estado que iba a tener como epicentro los cuarteles de la Tablada, que albergaban al Regimiento de Infantería 3 y al Escuadrón de Exploración de Caballería Blindado 1. Esa versión que ellos dan se cae rápidamente. ¿Por qué se cae rápidamente? Porque si el Regimiento 3 iba a ser el epicentro de un intento de golpe de Estado, imagínate que 46 personas con mucha experiencia militar no van a atacar una unidad blindada con material moderno, porque no tenían ningún tipo de posibilidad de triunfar. Y después, con el paso del tiempo, varios de los integrantes del grupo terrorista reconocieron que ese no era el objetivo. Hay una segunda visión, que también se descartó, que es que lo hayan hecho como una continuación de lo que venían haciendo en la década del 70. Hace poco se conmemoró el ataque al cuartel de Azul, y la dinámica, la mentalidad de esta organización es muy difícil de entender para el ciudadano común, era que las Fuerzas Armadas son parte de un aparato de dominio que tiene el Estado, entonces son blanco de ataques. Y el objetivo es ir, de alguna manera, disminuyendo la capacidad de ese enemigo y hacer una toma del poder. Con lo cual la segunda hipótesis es que fue parte de un proceso para ellos juntar armas, equipamiento para poder tomar el poder, lo cual también se cae rápidamente porque en el 89 la realidad es que el comunismo ya estaba en plena caída y no era factible. Esta operación en la década del 70 había sido algo común. Y es ahí donde suena la tercera hipótesis, que es la que yo más trabajo en el libro porque es la que más validez le doy, que el MTP fue el brazo ejecutor del ataque a los cuarteles de la Tablada, pero que hubo un grupo que fue la autoría intelectual. A mí me llamó mucho la atención cuando hice la investigación de la cantidad de personas que daba un nombre que era la Coordinadora. La Coordinadora, concretamente la Rama Capital, es un grupo dentro del radicalismo que es el que llevó a Raúl Alfonsín a la presidencia. Fue el principal apoyo político de él. Y con frecuencia la gente repetía que detrás del ataque estaban Carlos Becerra y Enrique Cotino Siglia, ministro del Interior en ese momento. Becerra era secretario de la presidencia. Cuando vos indagás sobre esta hipótesis, que es la que para mí más fundamento tiene, pero bueno, la justicia debería investigarla, el gobierno estaba en caída libre por la crisis económica y social que estaba viviendo. Y las encuestas daban como seguro ganador a Carlos Menem. La idea de realizar el ataque, ¿cuál sería? Previamente al ataque hay toda una serie de denuncias desde Página 12, desde los medios oficialistas, de la publicación del MTP, que decía que estaba en marcha un golpe de Estado encabezado por Menem, el coronel Seineldin como cabeza militar y Lorenzo Miguel como cabeza sindical. Por eso se llamaba el complot de los tres turcos. Bueno, el MTP cuando ingresa al Regimiento de Infantería 3, cuando lo ataca, lanzan panfletos diciendo que son carapintadas. Es decir, quieren que la gente crea que ellos eran carapintadas. ¿Cuál era la idea? Cuando ellos ingresaban al regimiento... Viva Rico, se decía. Claro, decían Viva Rico y Viva Seineldin, pero eran el otro extremo, eran de extrema izquierda justamente. La idea era hacerle creer a la opinión pública que efectivamente estaba en marcha un golpe de Estado liderado por Seineldin, por Menem y de Lorenzo Miguel. ¿Para qué? Para que la opinión pública eso lo que hiciera fuera bajar la imagen del candidato riojano y mejorar la imagen del gobierno. ¿Cuál es el parámetro que ellos toman? El momento de mayor popularidad del gobierno de Alfonsín fue cuando se produce el motín de Semana Santa, que se congrega, no sé si vos lo recordás, a la multitud en Plaza de Mayo para respaldar al gobierno. Bueno, se quería reproducir eso, porque la idea del MTP era entrar al cuartel, tomar las armas, armar alrededor de 300 militantes que iban a ingresar al cuartel y organizar una pueblada en Plaza de Mayo, supuestamente para respaldar al gobierno. Si la opinión pública compraba esta versión, la imagen de Menem supuestamente iba a caer y eso iba a mejorar la imagen del gobierno. Y lo que se dice también es que eso le daría un poco de aire al gobierno porque la idea del gobierno era posponer las elecciones. A mí me llamó mucho la atención, porque uno dice, bueno, suena medio raro de un gobierno tan respetable como es el de Alfonsín y eso. No estamos y a 4 meses, ¿no?, de la convocatoria de elecciones. Lo que pasa es que eso es clave, porque justamente el gobierno sabía que perdía la elección, porque si uno se acuerda de la hiperinflación, la crisis económica y social. Ahora, hay una cosa que me llamó mucho la atención. Cuando uno analiza la documentación y las publicaciones, el expresidente Frondizi, que es un hombre de muchísima credibilidad, fue tapa del diario de la Prensa que acusó públicamente a Becerra de ser el responsable del copamiento de la Tablada. Periodistas como Cherasni, como Álvarez y Guerrero, hablaron de la supuesta participación de la Coordinadora. El justicialismo, bueno, las denuncias llovieron. Desde personajes como Álvaro de Sogaray, desde publicaciones nacionalistas como Patria Grande o Cabildo, es decir, del espectro del propio radicalismo, el justicialismo, el liberalismo y el nacionalismo, los dedos se levantaron acusando a la Coordinadora. Creo yo la mayor batalla que se dio en suelo argentino, sobre todo por el criterio del armamento utilizado, ¿no? Hubo disputas, hubo combates entre la guerrilla y el ejército muy duros, como el caso de Montechingó, Lo Azul y otros, pero en este ya estábamos en el 89, donde el desarrollo técnico-militar era mayor
y bueno, y se involucró una cantidad de armamento en ese combate que realmente no tenía antecedentes. Incluso hay un dato muy significativo, que es el debut de la caballería blindada del ejército argentino se dio en La Tablada. O sea, los tanques argentinos entraron en combate en La Tablada. Y ellos todavía siguen reivindicando ese bautismo de fuego del 23 de enero del 80. El movimiento Todos por la Patria lo que intenta hacer es provocar una acción que permita movilizar a las masas desde el cuartel hacia Plaza de Mayo para exigirle a Alfonsín políticas de fondo o provocar algún cambio en el tablero político que permita frenar los movimientos de los carapintadas que venían quitándole concesiones al gobierno de Alfonsín y cambiar otras cuestiones, por ejemplo, la política económica. Queríamos cambiar el país, queríamos defender la democracia ante el autoritarismo y con esa acción también abrir un camino nuevo para profundizar la democracia, la justicia social, la independencia económica. Nosotros no éramos guerrilleros, sino militantes políticos. Puse mi vida a disposición de lo que yo consideraba era una necesidad para mi patria, para el pueblo. Entonces de eso no me arrepiento. Tiene que haber autocrítica y eso no se pudo hacer. O sea, así como el Estado hoy sigue teniendo una deuda con esos desaparecidos, con esos torturados, con haberse comido, hacer un juicio con una ley inconstitucional. Nosotros tenemos una deuda con la gente porque no supimos cerrar el tema. No está cerrado. Vos hablás conmigo, yo te digo esto. Hablás con otro compañero, te va a decir otra cosa. Eso está así. Porque estaba pensando, cuando me toca rico me toca Geneldín. Cuando me toca Geneldín me toca la luz. Cuando no es la luz es la tablada. Y cuando no es la tablada es el dólar. No puedo descansar. Lo que me pone verde es que Menem va a ganar. Y con este asunto de la revolución productiva, no me van a dar más bola. En pocos días, los argentinos tendremos que decidir acerca de quién nos guiará para superar la crisis. Carlos Menem o Eduardo Angelos. Ahora, más que nunca. Las elecciones del 14 de mayo le dan el triunfo a Menem con el 47% de los votos. Valerosos corazones, compañeros, hoy es tiempo de partir hacia la gloria. Elegir ser feliz, dejar la oscuridad, cambiar la historia. No sirven las barreras contra el viento, no hay forma de parar un alma bueno. ¿Quién puede ser mejor que tu esperanza? ¿Quién puede con tu amor? ¿Quién puede con tu fe? ¿Quién puede? A nosotros lo que nos interesa es la parte deportiva suya. Bueno, está bien. Deportivo no nos interesa. Ah, bueno, está bien. ¿Se da cuenta? Está bien. Exacto. No. He ganado las elecciones y trato de ponerme al tanto de la situación del país para empezar mi tarea de gobernante a partir del 10 de diciembre de este año, por supuesto. Sí, pues ¿sabes qué pasa? Que a nosotros no nos interesa eso. Ah, bueno. Fundamentalmente estoy preocupado por el tema de la revolución productiva, la puesta en marcha de la misma, la concertación con todos los sectores de la comunidad. Sí, pero eso no nos interesa.
Doctor, ¿y qué deportivamente qué otra noticia tiene de deporte? Bueno, noticias, tengo todas las noticias sabidas y por haber, porque me gusta el deporte y leo sobre deporte, pero practico otros deportes, por ejemplo el básquetbol, que me gusta, que me encanta. ¿Usted básquetbol? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Yo juego polo. ¿Polo? Escúcheme, doctor, si usted juega básquet, yo juego polo. Doctor. ¿Por qué? ¿Cómo juega básquet si usted es petizo? Perdone, pero... No tiene nada que ver. Bueno, ¿qué me decía, doctor? ¿Qué otra cosa? Deportivamente, ¿qué otra cosa? Bueno, aviación. Aviación y... No me diga que vuela aeroplano. Sí, bueno, no voy a volar barrilete. Claro, claro. Aviación, hago un poco de acrobacia, que es una suerte de deporte en el ámbito de esta fascinante disciplina. Sí. Me imagino la aviación. Fascinante disciplina. Me imagino. Cuando llama la torre de control, ¿cómo llama? Torre de control, patilla 1. Torre de control, patilla 1, torre de control. ¿Tiene otro cuento? El riojano que sube, la primera vez que subió a un avión, levanta vuelo, se cierran las ruedas, tren de aterrizaje, hace un ruido, ¡pum!, siempre. Y entonces le dice el riojano al que lo lleva al lado, parece que hemos agarrado a un perro. Doctor, con el doctor Alfonsín, ¿no van a correr algún rally, alguna cosa así? Ya lo hemos corrido, en auto separado y bueno, gané yo el 14 de mayo. ¿Y ahora qué va a hacer? ¿Qué va a hacer usted? Y bueno, ahora estoy armando mi gabinete, estoy buscando un ministro de Economía y otros... ¿Por qué no lo llama Surruil? ¿Se va a hacer hincha de Boca? Soy hincha de River, soy simpatizante de River, lo sigo a River, lo respeto a Boca, dije infinidad de oportunidades que el fútbol sin Boca es como el tango sin Gardel, así que... Claro, y además, escúcheme, un peronista hincha de River. ¿Por qué no? ¿Pero por qué no? Pero perdona, usted no es el doctor Menem, usted es Mario Zapá. Cuento gallego, que resulta que es un punto que... un tipo que va caminando, yo llega y otro... Oye, ¿dónde vas, Manolo? Le dice, voy a jugar al polo. Dice, ¿no podrías venir un poco más cerca a jugar? Ese viejo. Será viejo, pero viejo se ríe. Tiene años. Qué buenísimo. Bueno, pero el otro que va y le dice, Manolo, te lleva el auto a la correntada, no puede ser, yo tengo la llave. Permiso. Hola. Sí. Sí. A ver un momento, por favor. ¿Alguien se llama Minguito? Sí. No, yo. Sí. Hola, ¿quién habla? ¿Qué? No. No te puedo creer. ¿En serio? Enseguida voy para allá. ¿Qué pasa? ¿Algo grave? Doctor, acaba de llegar Maradona. Eso sí que es noticia. Dios mío. Dios mío, ¿quién me lo mandó a este? ¿La Thatcher? Pasadas las elecciones, Alfonsín intenta involucrar al presidente electo en alguna solución conjunta para la gran crisis que vive el país. Pero Menem da un paso al costado. Se empieza a hablar de una entrega anticipada del poder. Vamos a hacer no solo una economía de guerra, va a haber un gobierno de crisis y vamos a llevar adelante esta transición con todas nuestras fuerzas, procurando evitar que los esfuerzos
recaigan sobre los sectores más desposeídos. La hiperinflación sigue su curso imparable. Según las cifras oficiales, los precios aumentan el 4.600% durante 1989. El dólar, que comienza el año a 24 australes, terminará a 1950. ¿El azúcar, por ejemplo? El azúcar, 160 el kilo de azúcar. ¿La docena de huevos? Bueno, acá el huevo no existe. No hay huevos. No hay carne. Ni hablar de la carne. No hay nada. No hay nada de nada. No conseguimos nada. En mayo, el gobierno parece ya estar en manos de este hombre. Por la hiperinflación, el Estado deja de repartir las cajas del Plan Alimentario Nacional. Quienes más padecen la situación son los sectores de escasos recursos, trabajadores y desocupados que viven precariamente en los cordones que rodean las grandes ciudades del país. Hasta que todo explota. 4:15 de la tarde, y en el momento en que nosotros estábamos en el interior de este establecimiento, se produce la invasión del mismo por la gente que desde hace rato estaba en el exterior, viendo en qué forma podía penetrar. El 25 de mayo, cientos de personas se presentan en algunos supermercados del Gran Rosario. Piden y también exigen que se les entregue comida. Si eso no sucede, ingresan a los negocios y se llevan la mercadería. El episodio de los supermercados se repite en Córdoba, Buenos Aires, Tucumán, Mendoza. El martes 30, el gobierno nacional establece el estado de sitio. La represión de las fuerzas de seguridad aumenta. También crece la violencia de la gente. Además de alimentos, se llevan ropa y electrodomésticos. En algunos negocios se registran destrozos. El gobierno y los medios hablan de saqueos, de infiltrados, de activistas de izquierda y agitadores. En poco más de una semana, mueren 14 personas por balas de la policía o de comerciantes que defienden sus negocios. Hay 100 heridos y 400 detenidos. A principios de junio, la misma gente de los barrios pobres es la que sale a defender su casa. Y hemos tomado de los vecinos la asistencia de defender a la fuente de trabajo. Gracias a eso tenemos nosotros nuestra familia que mantener y a la vez proteger los depósitos que son los donde nos piensan invadir. La organización en algunos barrios no es solo defensiva. Los alimentos obtenidos en los supermercados se distribuyen y se organizan ollas populares que serán el origen de muchos comedores comunitarios. Los llamados saqueos constituyen un fenómeno nuevo para los argentinos. Son el signo de un país empobrecido que ha sido precisamente saqueado. Son una nueva forma de lucha de una parte de la sociedad que ha quedado al margen de la vida política y económica del país. Aparentemente van a tratar de dispersar a la gente que se ha juntado aquí en esta zona. A principios de julio, una nueva ola de saqueos obliga a Alfonsín a renunciar y entregar el mando a Menem. Te lo adelantábamos recién, Juan Bautista el Tata Joffre, periodista, después se involucró en la política, fue jefe de la Secretaría de Inteligencia, vocero de Carlos Menem, estuvo en la campaña también, no sé si en la transición entre Alfonsín y Menem, y hoy es una especie de ideólogo secreto de lo que podría ser ahora
el mileísmo. ¿Existe el mileísmo? Empecemos por ahí. Bueno, no existe todavía. Va a existir, pero no existe. Va a existir. ¿Milei se parece a Menem? No, son cosas distintas. Porque muchos... Milei tiene una preparación económica que Menem no tenía. Menem en los días posteriores a la elección no sabía dónde íbamos a parar. No tenía plan. Me sale Luis Barrenuevo y me dice, Tata, si nos cae el gobierno no tenemos un plan. Yo voy y lo llamé a Rapanelli. Entonces lo llevé a Rapanelli al día siguiente a La Rioja. Por eso no es cierto aquello que se dice de Menem, de que si yo hubiera contado... Lo que iba a hacer. Claro. No, señor. Cuando yo entré a ese cuarto, te dije, Carlos, tal cosa, tal cosa... O sea, Bungibón. Era Bungibón. Y no era la economía de Bauzá. ¿Ustedes se olvidan de eso? Por eso, todas estas discusiones de gabinete. Bauzá decía que iba a ser ministro de Economía. Y lo llamó al Mingo Cavallo, le dijo, Mingo, los primeros 2 años son de ortodoxia justicialista. Tenés que irte al exterior. Después vas a poder volver. ¿Y ahora? Y estábamos hablando de Cavallo. ¿Y ahora? Después de las reuniones y de esta... No sé si es una transición... ¿Con Menem? No, la que está ocurriendo ahora real, digamos. Sí. ¿Es real? Sí, yo creo que a partir de hoy es real. Esa no es la transición que pudo vivir Macri, que la está viviendo Milei. Ajá, él va a ver los mejores. Hermano, ganó por 11 puntos. En el mundo está con los ojos abiertos, así no pueden creer. Ni siquiera el dueño el presidente del Foro de San Pablo, el señor Lula, puede creer lo que ocurrió, porque a él no le sucedió. Bueno, en ninguna elección, no le sucedió. en ninguna elección de América Latina hubo tanta diferencia. Yo diría, como ni en Perú ni en Colombia. El comunista que gobierna en Brasil no le gustó y se la va a tener que comer. Pero hay que tener relaciones con él. Porque hay que tener relaciones con él de la manera, no como hizo Alfonsín con Pinochet, que nunca se encontró, con quien tenemos 5.300 kilómetros de límite común con Chile. Dictador, nunca ¿no? se vio con Pinochet. Pero sí pudo viajar a Cuba a soplarle en el oído a Fidel Castro. Eso era Alfonsín. Y así se fue, 6 meses antes. Y con la economía destrozada. Y yo ayudé a que se fuera. ¿Cómo? No, pero... Una declaración fuerte. Muy fuerte. ¿Cómo que ayudó a que se fuera? Que se fuera, con la acción de uno, con sus discursos, con sus propuestas. No, yo no salía a quemar nada. El sueño de la democracia, iniciado en 1983, se desarma. Y el pueblo es el receptor de esta propuesta que nosotros hicimos en el campo de la economía. Por eso hablamos de economía popular de mercado. Hay un hombre que desde hace 30 años pregona ideas que hoy muchos empiezan a descubrir. El día de su asunción, el nuevo presidente sorprende con algunos nombramientos en su gabinete. A Álvaro Alzogaray, líder liberal y funcionario de varias dictaduras, lo designa asesor para el manejo de la deuda externa. A su hija, María Julia, la nombra en la conducción de Entel, la empresa nacional de telecomunicaciones. Yo me he preguntado, después que privaticen Entel, ¿usted se la saca de encima, María Julia Alzogaray? No, si yo no la tengo encima. El Ministerio de Economía lo deja en manos de Miguel Roig, gerente de la empresa Bunge y Born. Se distancia así del imaginario de justicia social propio del peronismo. El Honorable Congreso de la Nación Argentina, reunido en Asamblea, resuelve. Artículo 1. Declárase electo presidente de la Nación Argentina por el término constitucional de 6 años, a contar desde el 8 de julio de 1989, al ciudadano don Carlos Saúl Menem. Artículo 2. Declárase electo vicepresidente de la Nación Argentina por el mismo término y desde la misma fecha al ciudadano don Eduardo Alberto Duhalde. Artículo 3. Señálanse las 10:30 horas del expresado día 8 de julio de 1989 para que los electos presten el juramento prescrito por la Constitución. Yo, Carlos Saúl Menem, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación
y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la Nación me lo demandan. Yo, Eduardo Alberto Duhalde, juro por Dios, nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de vicepresidente de la Nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciera, Dios y la Nación me lo demandan. Quiero inaugurar este momento trascendental que vivimos con un ruego, con una convocatoria. Quiero que mis iniciales palabras como presidente sean una elevación al cielo, a nuestras mejores fuerzas, a nuestra más vital esperanza. Ante la mirada de Dios y ante el testimonio de la historia, yo quiero proclamar: Argentina, levántate y anda. Argentinos, de pie para terminar con nuestra crisis. Argentinos, con el corazón abierto para unir voluntades. Hermanas y hermanos, con una sola voz para decirle al mundo: se levanta a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación. Nuestro gobierno es un gobierno de unidad nacional. Para nosotros, la unidad nacional no se consolida detrás de proyectos hegemónicos, ni de actitudes paternalistas, ni de arrebatos pasionales, ni de emociones pasajeras. El gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, no puede depender del mandato de un hombre, del capricho de un partido, de la imposición de un sector. El mundo entero también va a tener una muestra de amplitud, de reglas de juego claras y transparentes para recibir al capital que llegue con fines productivos. Para este gobierno, el verdadero nacionalismo es el nacionalismo del crecimiento, de la riqueza, de la producción, porque somos profundamente nacionales en la concepción de nuestra economía. Consideramos que no puede haber realización alguna en el marco del empobrecimiento, del atraso, del retroceso y del aislamiento internacional. Las políticas en materia de exportaciones, de comercio exterior y de inversiones van a estar orientadas a un mismo fin: sentar las bases de un desarrollo perdurable y de un crecimiento genuino. Como todos sabemos y sufrimos, la deuda externa, imprudentemente contraída durante más de una década, significa una pesada carga para el pueblo argentino, pero constituye además un compromiso de honor para la República, tal como tantas veces lo reafirmara el general Perón. Por eso, será atendida por mi gobierno, con la colaboración de los acreedores y con la aprobación de vuestra honorabilidad. Artículo 67, inciso 6 de la Constitución Nacional. Corrientes ambos, con los brazos en alto, el pueblo saludando al presidente de todos los argentinos y a la primera dama del país. Desciende muy lentamente la explanada, la imagen es elocuente. Adelante, Evaristo.
el doctor Raúl Ricardo. Hace entrega. ¡Viva la patria! ¡Viva el doctor Carlos Saúl Menem! ¡Viva la memoria del general Perón! Ha hecho entrega. ¡Viva la memoria de Eterna Villa! De la banda presidencial al presidente de la Nación, doctor Carlos Saúl Menem. Señor presidente de la Doctor Nación. Eduardo Bauzá, juráis sobre estos santos evangelios a Dios nuestro Señor y a la patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministro del Interior. Sí, juro. Si así no lo hicieren, Dios y la patria por lo demás. Doctor Domingo Felipe Cavallo, juráis sobre estos santos evangelios a Dios nuestro Señor y a la patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministro de Relaciones Exteriores y Culto para el que habéis sido nombrado. Sí, juro. Si así no lo hiciereis, Dios y la patria por lo demás. Doctor Ítalo Argentino Luder, juráis sobre estos santos evangelios a Dios nuestro Señor y a la patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministro de Defensa. Sí, juro. Si así no lo hiciereis, Dios y la patria por lo demás. Ingeniero Miguel Roy, juráis sobre estos santos evangelios a nuestro Señor y a la patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministro de Economía. Sí, juro. Si así no lo hiciereis, Dios y la patria por lo demás. Doctor José Roberto Dromi, juráis sobre estos santos evangelios a Dios nuestro Señor y a la patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministros de Obras y Servicios Públicos. Sí, juro. Si así no lo hiciereis, Dios y la patria por lo demás. Profesor Antonio Francisco Salonia, juráis sobre estos santos evangelios a Dios nuestro Señor y a la patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministro de Educación y Justicia. Sí, juro. Si así no lo hiciereis, Dios y la patria por lo demás. Señor Alberto Jorge Triaca, juráis sobre estos santos evangelios a Dios nuestro Señor y a la patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministro de Trabajo y Seguridad Social. Sí, juro. Si así no lo hicieren, Dios y la patria por lo demás. Señor Julio César Corso, juráis sobre estos santos evangelios a Dios nuestro Señor y a la patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministro de Salud y Acción Social. Sí, juro. Si así no lo hicieren, Dios y la patria por lo demás. Señor Alberto Antonio Coan, juráis a Dios y a la patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de secretario general de la Presidencia. Sí, juro. Si así no lo hicieren, si no lo hiciereis, Dios y la patria os lo demanden.
presidente de la República Federativa del Brasil, don José Sarney, y delegación. Palabras muy cariñosas por parte del presidente Menem al presidente Sarney del Brasil. África Oriental del Uruguay, doctor Julio María Sanguinetti, y delegación. Querido presidente para los argentinos, el presidente Julio María Sanguinetti, el pedido de los fotógrafos nuevamente para que puedan fotografiarlos ya que están aquí a un costado, al igual que nosotros. República del Paraguay, general de división don Andrés La señora de Menem está muy bonita porque es muy bonita. Aquí llega el presidente del Paraguay, el general Andrés Rodríguez, con toda la delegación. Nuevamente, saludos muy afectuosos que van más allá de lo protocolar. El señor presidente de la República de Panamá, licenciado Manuel Solís Palma, y delegación. Aquí llega el presidente del Panamá, licenciado Solís Palma. Saluda al presidente de la Nación, son solamente 3 personas, al doctor Domingo Cavallo, a la señora de Menem y a su hija. La República Árabe Siria. Bueno, aquí tiene mucho que ver, ya que Menem. tiene que ver con los orígenes de la familia Menem. El presidente de la Nación saluda en este momento al nuncio apostólico, Monseñor Ubaldo Calabresi, y comienza también a saludar a los representantes de las misiones extranjeras acreditadas ante nuestro país. La señorita Catherine Derivery, del diario Le Monde. ¿Cuál es su intención en cuanto a la reforma de leyes sindicales? Y si fracasa la política liberal de sus nuevos amigos, ¿no teme usted que la CGT capitalice peligrosamente el descontento popular? La primera pregunta, ¿cómo era? ¿Y cuáles sus intenciones en cuanto a la reforma de las leyes sindicales? No hay ninguna intencionalidad de reformar el aspecto del movimiento obrero argentino. Y en cuanto al otro aspecto, yo le quiero decir que aquí no se trata de una propuesta liberal, sino de una propuesta nacional que ha elaborado el Movimiento Nacional Justicialista junto con sus aliados, en torno a la cual confluyen sectores de los otros partidos políticos del espectro político nacional. Habíamos dicho que íbamos a poner en marcha un gobierno de unidad nacional y es lo que estamos haciendo. Gracias. Señor Lizardi, de la UPI. Señor presidente, durante la campaña electoral usted manifestó la posibilidad de que fueran expropiados bienes británicos en Argentina. Hoy conocimos declaraciones suyas y del canciller Cavallo en el sentido de que Argentina está dispuesta a restablecer relaciones con Gran Bretaña, colocando entre paréntesis a las Islas Malvinas. ¿Nos podría indicar si ambas declaraciones están en un mismo contexto, son parte de una misma política o son contradictorias? No, no son contradictorias. Son producto de una misma política, están en un mismo contexto. Esto significa plantear situaciones que nos lleven a conversar, a negociar esta cuestión entre las relaciones entre Inglaterra y Argentina, dejando el tema de las islas, de la soberanía sobre las islas no marginadas o separadas, sino protegidas bajo una sombrilla. Usted había hablado de la posibilidad de expropiaciones de bienes británicos en Argentina. Era como una respuesta a la depredación que Inglaterra hacía en el sur argentino, en el mar territorial argentino, una cuestión económica como respuesta a una situación también, a una suerte de enfrentamiento en el campo de lo económico. Para nosotros, el mar austral, la zona de exclusión que ha creado Inglaterra, evidentemente es una suerte de ataque en el campo de lo económico a nuestro país. Por eso, a una medida de esa naturaleza estábamos haciendo referencia a otra medida de igual
naturaleza, pero esto va a ser materia de estas conversaciones, de este diálogo que posiblemente se inicien entre la corona británica y la República Argentina a través de nuestro gobierno. ¿Qué le vas a decir? No, al presidente no se le dice nada. No hay problema, nosotros sabemos de que ya venir a jugar con nosotros es un orgullo para nosotros, entonces vamos a ayudarlo, vamos a entenderlo. ¿Cómo entiende usted este país o este nuevo país o este esfuerzo que está haciendo el país? Yo creo que todos los argentinos tenemos que apoyar. Yo tuve la posibilidad de tener 3 bautismos seguidos y de poder hablar con mi familia, poder hablar con la gente. Y la gente está con mucha esperanza y bueno, yo se lo voy a transmitir si puedo al presidente porque claro, estamos todos esperando que él de una vez por todas saque a la Argentina de donde está, ¿no? Yo no sé si son las de Maradona, no sé si valen más que las de Maradona, ¿no? Pero te imaginarás de quién son. Galíndez lo está masajeando con una gran euforia. Bueno, doctor, ha llegado el momento de mostrarse ante el público. Vamos a ver cómo anda la cosa, ¿no? Pues yo creo que va a andar bien. Si es que los muchachos me dan lugar, espacio y no me exigen demasiado, pienso que puede andar bien. Mueve el combinado azul, ahí está. Un toque de Ortega Sánchez, va pelota atrás. Horacio estás ahí abajo, ¿no? Sí, Mauro, estamos acá abajo. Vamos a la formación de equipos. Correcto, celeste y blanco. Ojo, la selección nacional con Pumpido del arco. Número 2, Batista. 3, Basualdo. 4, Brown. Con el número 5, el doctor Menem. Con el 6, Fabri. Con el 7, Canigia. Con el número 8, Justi. Con el 9, Olarticochea. Con el número 10, Diego Maradona. Con el 11, Alfaro Moreno. Primera jugada de Menem. Aplaudida, ¿eh? Hay expectativa por lo que puede hacer el doctor Menem, obviamente. Doctor Cafiero, ¿cómo ve usted la visita que realizó la semana próxima pasada al presidente de la Nación, el almirante Rojas? Bueno, es una actitud muy personal del presidente de la República que yo no tengo por qué comentar. Tocando el tablero, el doble, roba la pelota Menem, se la va llevando, se mandó un pase atrás, doble de Uranga lo felicita, doble para la selección, 76 para la selección, 68 para Capital, lanzamiento para 3 de Sachi, triple. Bueno, bien, muy bien. Mucho afecto, mucha amabilidad del presidente de la Bolsa. Hemos hecho una excelente experiencia y previamente habíamos tenido una reunión de trabajo, un desayuno de trabajo con gente muy importante en el ámbito de las empresas, de las finanzas. En fin, creo que esta mañana fue una excelente posibilidad para la República Argentina. ¿Hay interés concreto una línea ahí? Hay interés concreto por la República Argentina. Bueno, significativo, señor presidente, que lo hayan invitado a esta ceremonia porque el presidente Reagan vino, el último presidente, hace más de 3 años. Bueno, esto es muy importante. Yo creo que Argentina en este momento se está convirtiendo en uno de los países con excelentes posibilidades, con un gran futuro, en tanto y en cuanto los argentinos comprendamos la necesidad de un sacrificio un poco extendido, de un par de años, 3 años, y vamos a consolidar esta situación de bonanza que estamos viviendo actualmente. Doctor Menem, usted parte de regreso a nuestro país. Por supuesto que sería muy extenso lo que yo le pido, una suerte de balance sintético del actuado aquí en Estados Unidos. Yo diría que todo ha sido muy bueno. No hay ningún tipo de reproches a lo que hemos planteado aquí. La receptividad ha sido excelente, no han quedado dudas sobre nuestros planes, sobre nuestros proyectos, y la repercusión a nivel de aquí nacional en Estados Unidos
y a nivel nacional en la República Argentina, con proyección a otros países del mundo, creo que ha sido muy bueno. Arremánguese y vamos a crecer, arremánguese, hay mucho por hacer, arremánguese, no nos podemos quedar, es tiempo de cambiar. Este país tiene una larga tradición de arremangarse para resolver sus problemas, porque Argentina creció con el esfuerzo y el trabajo de quienes siempre creyeron en un futuro mejor. Vivimos momentos difíciles, pero vamos a salir adelante entre todos. Arremánguese, vamos a trabajar. Arremánguese. A pocos meses de asumir la presidencia de la República, Carlos Menem indulta a todos los jefes militares procesados que no habían sido beneficiados por las leyes de punto final y obediencia debida, excepto el general Carlos Guillermo Suárez Mason, extraditado de los Estados Unidos, a todos los participantes de las rebeliones militares carapintadas de Semana Santa y Montecaseros y a los ex miembros de la Junta de Comandantes condenados por los delitos cometidos en la conducción de la Guerra de Malvinas. Aquellos que dicen que es inconstitucional y hacen una serie de reflexiones sobre el tema, y bueno, nos pongamos de acuerdo y le saquemos esa facultad al presidente en la próxima reforma constitucional, pero constitucionalmente la medida es irreprochable. Además, fueron indultados ex dirigentes guerrilleros y otros ciudadanos acusados de actividades denominadas subversivas, incluyendo a varios que estaban desaparecidos o que habían sido asesinados. Seguimos en América, pero en el Río de la Plata. Karina Rabolini y los instantes previos al Gran Premio de la Motonáutica Argentina Internacional, los 1000 kilómetros del Delta. En la gran fiesta de la motonáutica, los 1000 kilómetros del Delta, el secretario de Estado de Turismo, el señor Fassi Lavalle. Importante competencia para un desarrollo nacional. Claro, nacional e internacional, aquí tenemos corredores de primer nivel y el primer corredor que tenemos es el presidente de la Nación, así que esto que ha organizado la Secretaría de Turismo es un acontecimiento total. Pero además lo que nosotros estamos buscando con esto es la promoción internacional. Aquí están reunidos una gran cantidad de periodistas que van a llevar a la gente de otros países el conocimiento de nuestro delta, de lo que es la Argentina, y esto es muy beneficioso para promover el turismo. ¿Cuáles son los otros planes de ustedes? El sur, el norte argentino, distintas regiones maravillosas de nuestro país con un sentido de promoción futuro. Sí, lo estamos haciendo y muy bien. Acaba de llegar hoy de Londres un grupo de gente que mandamos para allá. Tenemos, también vinieron la semana pasada de Japón, ahora recibimos al presidente de Israel esta semana también, y siempre trabajando con la prensa internacional y promoviendo nuestro país, en todo, porque yo creo que nuestro país, y usted lo conoce muy bien, es eminentemente turístico de punta a punta. Pero la gran atracción era la pareja formada por el presidente de la República Argentina, el doctor Menem, y Daniel Scioli. A propósito de Daniel, todo lo mejor para vos, Dani. Sabemos que se va a recuperar, sabemos que es un gran deportista y que tiene una fuerza anímica extraordinaria. Cuando él pueda, retornará a su deporte. Suerte a Daniel cuando lo vemos alejarse con el doctor Menem. Para superar el problema anímico, lo mejor es recibir la visita de los amigos. Señor presidente, lo vemos con cara de alegría, así que debe tener buenas noticias para... Excelente, en un estado de ánimo excepcional. Hablamos de la carrera, del accidente. Está muy bien,
y yo tengo con buen estado anímico y yo calculo que en 5 o 6 meses más va a estar corriendo. Señor presidente, no, está decidido, no que me manifestó las ganas. Que le un diálogo de deportista a deportista. Que sí, que corra, me parece muy bien. ¿Qué le dijo? Me parece muy bien. Y bueno, hay que darle ánimo, que continúen. Estoy muy contenta de haberlo visto tan contento. ¿Recordaron la etapa anterior? Sí, me dice Daniel que fue lo que hay, ¿no es cierto?, de la gloria, digamos así, al drama, a la tragedia. Porque el día anterior, él dice que fue el mejor día de su vida, que hasta no tenía ganas de competir la etapa siguiente porque había cumplido con uno de sus grandes sueños. Ganar la etapa, estar con el presidente en el podio. Y no tenía ganas de largar, pero tenía que cumplir. El canciller Domingo Cavallo informó hoy que el líder republicano del Senado de Estados Unidos, Robert Dole, manifestó al presidente Carlos Menem su apoyo político al programa de privatizaciones y al plan de estabilización económica que lleva adelante el gobierno argentino. Cavallo formuló declaraciones luego de haber compartido un desayuno de trabajo con senadores y funcionarios del gobierno norteamericano, el presidente Menem, el embajador de ese país en Argentina, Terence Stodman, y los ministros del Interior Eduardo Bauzá, de Trabajo Jorge Triaca y de Obras y Servicios Públicos José Dromi. El canciller dijo que los senadores de Estados Unidos que se encuentran de visita en el país, invitados por el presidente Menem, quedaron muy bien impresionados por el programa de privatizaciones que fue expuesto por el ministro Dromi y comprometieron su apoyo para que ese reordenamiento del Estado sea eficaz. Indicó que durante el encuentro los senadores expresaron que el gobierno de Estados Unidos está muy bien impresionado por las líneas generales y el enfoque con que el gobierno argentino está enfrentando la crítica situación económica del país. Informó que otro de los temas abordados estuvo vinculado con la necesidad de incrementar la lucha contra el narcotráfico,